Nos acompaña Rafael Espinal, economista de la Escuela de la Universidad INTEC. Hoy, hace ya 2 semanas que la Escuela de Economía de INTEC presentó los resultados de una investigación sobre el nivel de compromiso de deuda de la República Dominicana. Y esta mañana, cuando uno vio al ministro de Hacienda, Donald Guerrero, hablando de la última emisión de bonos soberanos, que precisamente fue ayer, yo le decía a Rafael que me parecía que la economía dominicana estaba como la de Caballón, el camarógrafo. Yo te voy a hacer el cuento y para que tú me hagas. Caballón, cuando empezaron a emitirse tarjetas de crédito, cogió una de 2,000 pesos. Y cuando gastó los 2,000 pesos, cogió una de 3,000 pesos para empezar a pagar la de 2,000. Y después cogió una de 5,000 pesos para empezar a pagar la de 3,000. Y cuando iba como por 20,000, tenía 8 tarjetas de crédito. Cuando uno ve al ministro de Hacienda diciendo que se emitieron 500, pero que le estaban ofreciendo 2,000, a mí me parece que fue Caballón que lo dijo. En términos de deuda, ¿qué significa que el ministro diga que 500 es poco en este momento? Bueno, la deuda dominicana ya es una deuda que empieza a causar preocupación, no solamente en los organismos internacionales, sino en los sectores empresariales, en los sectores dominicanos. Esos 500 millones de dólares de alguna manera ya estaban programados tomarlo en otra fuente. Y para otra cosa. Y para otro destino. El problema con los bonos es que los bonos que emite el gobierno dominicano tienen un vencimiento. Estos vencen a 10 años, pero nosotros hemos adoptado la política de endeudarnos a través de colocación de bonos. Anteriormente la República Dominicana se endeudaba fundamentalmente... Deuda multilateral. Con deuda multilateral, con el Banco Mundial, con el BID, con otras entidades internacionales, europeas. Desde hace unos 15 años hemos empezado a endeudarnos en bonos y cada vez es más frecuente el endeudamiento en bonos. Cuando vencen estos bonos, hay que recolocarlo. Es como la tarjeta de crédito de Caballón, sí. que cuando se le llena el cupo, bueno, pues tiene que acudir a otra tarjeta de crédito. Entonces, nosotros tenemos vencimientos de bonos que van a empezar a partir del próximo año a vencerse, bonos que fueron emitidos anteriormente. ¿Cuál es la mayor preocupación? Que las tasas que el ministro dice, bueno, colocamos a 5.10, que es una tasa relativamente muy buena. Muy buena, y menor que las emisiones anteriores. Y menor que las emisiones anteriores, pero el problema es que los que van venciendo, la economía internacional tiende a un incremento de las tasas de interés. Los Estados Unidos ya están aumentando tasas, hemos tenido periodos de tasas prácticamente cero en los Estados Unidos y ya las tasas empiezan a subir. Cuando haya que recolocar esos bonos, eso va a implicar un incremento de las tasas. Los bonos que vencen el año próximo, los que vencen en el 2019, y obviamente el servicio de la deuda, el pago de los intereses por esos bonos que el gobierno tiene que hacer, ya está alcanzando cifras que son prácticamente una carga inmanejable para el Estado dominicano. Nosotros del presupuesto tenemos un 23% de todos los ingresos para pagar intereses, es decir, todo lo que nosotros recaudamos de impuestos. Eso es como que una gente gana 100 pesos. Y tiene que pagar 23. Tiene que pagar 23. De intereses. Solamente, eso no incluye la amortización. La amortización, que si tú sumas ambas cosas está casi llegando al 40% del presupuesto. O sea, que de cada 100 pesos que gana Altagracia, o gano yo, o gana un dominicano, tiene que pagar 40. Y le quedan 60 para cubrir toda la demanda que tiene el gobierno de educación, de salud, etcétera. Entonces, esa dinámica ha sido hasta ahora, diríamos que bastante buena para la economía dominicana en términos de crecimiento. Hemos estado creciendo todos los años, el crecimiento ha llegado a un 7%, pero un crecimiento a base de deuda que en algún momento tiene que repagarse. Entonces, ese crecimiento ya no puede mantenerse en los ritmos que hemos tenido, porque no podemos seguir creciendo con una deuda que ya llega al 50% del Producto Interno Bruto,
Es decir, de todo lo que se produce en un año, ya el 50% es el tope de la deuda. Los organismos internacionales estiman que en países como el nuestro, más de un 40% es riesgoso. Decía un economista dominicano que trabaja para un organismo internacional que aunque para el Fondo Monetario Internacional la deuda dominicana equivale al 49% del PIB, para el Banco Mundial equivale casi a un 70%, porque hay una parte de la deuda dominicana que nunca es reconocida y no se suma. ¿Cuánto de verdad tiene eso? Mira, la deuda dominicana oficial, la de lo que se llama el sector público no financiero, está alrededor del 39% con esta emisión de los bonos del Producto Interno Bruto. Si se suma la deuda del Banco Central, que es una deuda creciente permanentemente, porque el Banco Central esa es la deuda más difícil de manejar en términos de que el Banco Central tiene 450.000 millones de pesos colocados en certificados, pero no genera ingresos. Entonces tiene que volver a colocar certificados para pagar los intereses. La misma economía de Caballón. La misma economía de Caballón. Entonces, esa deuda es una deuda creciente. Una deuda del Banco Central de 490 y ¿cuánto? 490.000 millones de pesos. 490.000 millones de dólares de pesos, que son unos 10.000 millones de dólares. Entonces a la otra deuda hay que sumarle esos 10.000. Hay que sumarle esos 10, pero además hay una deuda que es la deuda que tiene el gobierno con los generadores, por ejemplo. La deuda que tienen instituciones entre ellas. Esa deuda no está registrada porque la Dirección General de Crédito Público no la registra. No la registra porque es una deuda, digamos, corriente. Pero es una deuda que tiene el peligro de que no se pague, porque es una deuda que no está registrada. Y eso le pasa aquí a todos los gobiernos. Aquí los gobiernos terminan y empieza muchísima gente a buscar en crédito público, en Hacienda, que le paguen deudas que han tomado instituciones públicas de manera informal, o sea, sin registrar en crédito público. Esa deuda puede alcanzar cifras que no están definidas. Yo entendía que la deuda, como uno es lego en esto, yo entendía que la deuda del Banco Central, había una ley que establecía que cada año el gobierno dominicano tenía que tomar las previsiones para disminuir ese nivel de endeudamiento. Eso no se ha hecho. Así es, la ley de recapitalización del Banco Central. El gobierno no ha estado cumpliendo esa ley porque no tiene recursos. El gobierno está en esa ley exactamente como está, con el 10% que debe darle a los ayuntamientos, el 2% que debe darle a la justicia, que todas esas leyes, que son leyes que establecen montos del Producto Interno Bruto o montos del presupuesto que deben ser transferidos, no se cumplen. Se hacen lo loco. En la ley de presupuesto que se lleva al Congreso cada año, hay un artículo que aparece ahí al final que dice, esta ley deja como en stand-by todas las otras leyes que establecen fondos específicos para determinadas actividades o instituciones. Entonces la del Banco Central no se ha estado cumpliendo cada año. Hay una posición de reestructurar esa deuda con el Banco Central y prolongarla a 50 años para hacerla más llevadera, porque el gobierno son 24.000 millones de pesos que debe transferir al Banco Central, y eso es una carga. 24.000 millones de pesos sería equivalente porcentualmente ¿al qué por ciento del total de la deuda de 495.000 millones del Banco Central? No, eso sería un porcentaje pequeño, eso es para el pago de intereses. Si tú tomas esos 25.000 millones, digamos que son 500.000, estamos hablando de un 5% de esa deuda global del Banco Central, que es lo que tendría que transferir, pero el Banco Central con eso debería disminuir su deuda, pero eso no alcanza ni siquiera para pagar los intereses, porque los intereses del Banco Central son intereses del 10% promedio, los intereses que paga. De los certificados que paga. Claro. Y eso es, además, desde un punto de vista, digamos, más estructural de la economía, eso es un mecanismo de desigualdad, porque esas emisiones que hace el Banco Central, donde fundamentalmente se negocian, es en la banca comercial. Claro. Y genera ingresos a la banca comercial. Bueno, de hecho, por ejemplo, parte de los recursos de la Seguridad Social están colocados en esos certificados. En esos certificados del Banco Central. Con unos márgenes que van a favor de esas
asociaciones claro. de fondos de pensiones y con unos márgenes que también maneja el sector financiero, de manera que en gran parte esos certificados generan una situación de desigualdad porque le está dando ganancia a sectores como el sector financiero, las administradoras de fondos de pensiones, que en realidad no van al resto de la población. No, ni tiene un impacto en la economía dominicana, porque en otros lugares los fondos de pensiones que ya aquí están casi en los 400.000 millones de pesos, o ya tenían 300 y pico de mil la última vez que yo vi el número, se utilizan para muchísimas cosas. Aquí solo son un mecanismo financiero. Claro, aquí no van a proyectos de inversión, que es la naturaleza de esos fondos, que vayan a desarrollo inmobiliario, a proyectos con ciertas garantías, porque al final de cuentas es dinero ajeno. Es dinero ajeno y son las pensiones de las personas. ¿Cuánto debe cada dominicano, Rafael Espinal? ¿Cuánto debe cada dominicano? Sí, yo quiero saber cuánto debo, porque en el resto del mundo los muchachos nacen con un PAM debajo del brazo y aquí es con un pagaré. ¿Cuánto debemos cada uno de nosotros? Pues la deuda es de todo. La deuda la coge el gobierno, pero la deuda es de todo. Bueno, si tú tomas que la deuda dominicana, sumando la del Banco, sí, la del Banco Central, llegando a los 50.000 millones de dólares. No, ponle unos 40.000 millones de dólares, entonces divide eso entre 10 millones dominicanos para hacerlo. Entonces debemos 4.000 dólares cada uno. 4.000 dólares cada uno. El que nació y debe 4.000 acabado de nacer, y el que trabaja y el que no trabaja, el envejeciente y el recién nacido, sí. ¿Cómo se puede sostener una economía en la que cada año nos dicen que crecemos y hay dos elementos? Primero, uno no ve te dicen crecimiento económico. Yo veía a un senador posteando en su cuenta de Twitter, hay que defender este crecimiento económico, 15 años de crecimiento económico, pero sin embargo uno ve la estadística y dice que también crece la tasa de desigualdad. ¿Qué país del carajo es este que crece la riqueza que se genera, crece la economía y la gente es más pobre? Bueno, uno de los temas que en el estudio que ha hecho el INTEC se plantea es que ese crecimiento económico, que evidentemente lo hay, tú lo puedes observar en la vida cotidiana, es un crecimiento económico que a su vez no se derrama. Esto lo ha planteado el Banco Mundial en varios trabajos. Y fíjate, en América Latina, el crecimiento de América Latina ha proporcionado en general, en los últimos años, porque América Latina ha tenido unos buenos años de crecimiento. Ahora con los problemas de Brasil eso ha disminuido, pero solamente en la República Dominicana un 2% de los dominicanos se han movido de uno a otro nivel de ingreso. Es decir, el crecimiento no crea movilidad social porque solamente se concentra en los sectores que ya están en la cúpula. O sea, uno nace pobre y se muere pobre. Uno nace pobre y se muere pobre, o nace clase media baja y se queda ahí. Sobrevive y se mantiene en esos niveles. En América Latina ha habido un movimiento importante. Se estima que alrededor del 40% de la población de América Latina se ha ido moviendo de uno a otro nivel de ingreso. La pobreza en la República Dominicana no se ha reducido al ritmo del crecimiento, porque la pobreza dominicana está exactamente en este momento igual que en el año 2000, en un 32% de los dominicanos. ¿Y el 1,5 millones que Danilo sacó de pobres? Bueno, esa es una cifra que se ha manejado. Es verdad que en los últimos años, sobre todo por el 4% a la educación, ha mejorado ciertas condiciones de pobreza, porque muchas familias están enviando niños a la escuela, a comer, o hay ciertas facilidades por esa vía. Sin embargo, el nivel de pobreza se ha reducido muy poco en los últimos 4 años. Lo que sí ha crecido mucho en los últimos 5 años es la deuda. La deuda en los últimos 5 años ha crecido de 11.000 millones, la deuda del sector público no financiero, sino la del Banco Central, de 11.000 millones a 27.000 millones. ¿En los últimos 5 años? En los últimos 5 años. O sea que el gobierno de Danilo Medina ha endeudado más al país que el resto de todo lo anterior. Para que veas, un 60% en el crecimiento de la deuda durante los últimos 5 años. Espérate. 11.000 millones hasta hace 5 años. Sí, y la deuda ahora está en ¿Y para qué y por qué todo ese dinero en 5 años? Vamos a hacer un ejercicio, porque a mí me encantan los ejercicios para que la gente entienda.
17,000 millones de pesos en 5 años. Sí, fíjate qué ha ocurrido. El 2012 hubo un déficit enorme, un déficit que hubo que cubrirlo con deuda. Posteriormente, todos los años, el déficit presupuestal ha ido alcanzando cifras de alrededor de un 3% anual. 5 años son 1.825 días, 17 millones en 1.825 días. Vamos a hacer ese ejercicio. 17,000 millones. Vamos a ver, esto no lo coge. No lo coge. Quítale los millones por 17,000. 17,000, vamos a hacerlo así, vamos a ponerlo. Entre los 18 17,000. ¿Entre cuántos días dijiste? 1.853 días. Dividido entre 1.800. Vamos a ver. Entre 1.850 es igual. Entonces nosotros cogemos 90 millones de pesos diarios, de dólares diarios. ¿Le agregaste los 3 ceros? Sí, es así que da. Sí, 90 millones. Es el ritmo que ha tenido el crecimiento de la deuda en los últimos 5 años. El año pasado subió 2.500 millones. 2.500 millones entre 365. Es más fácil eso. Para decirte solamente 2.500 entre 365 es igual, o sea que se cogía 7 millones de dólares diarios el año pasado, prestado. Y este año 7 millones de dólares los vamos a poner barato. Vamos a hacer todo ejercicio aquí para que la gente se ría. 7 millones por la tasa de cambio, vamos a ponerle al 45. Entonces el gobierno cogía 4 por 7. Ay, Dios mío, pero es demasiado dinero. Uno no se imagina 7 por 45. 79. No, 792. No puede ser. Ahí hay un error. 7 por 45. Es igual a 315 millones de pesos diarios. Cogía prestado. Bueno, sí, está calculándolo en pesos. Sí, en pesos. Sí, no, lo que hice fue llevarlo a pesos. Eso es correcto, porque es que el presupuesto de cada año se está financiando, el déficit se financia con deuda. El déficit este año está programado para un déficit de 76,000 millones de pesos, que son... Que es como el 10% del presupuesto. Que es alrededor del 10% del presupuesto, es correcto. Entonces, ese déficit se ha ido acumulando. ¿Qué debe hacer el gobierno? Y es la única manera de que Caballón no llegue a una situación... No, que podemos llevar a Caballón al Ministerio de Hacienda. De impagable, ¿no? Lo que tiene que hacer definitivamente es reducir ese ritmo de gasto. La reducción del ritmo de gasto obviamente se va a reflejar en un menor crecimiento económico, porque el crecimiento económico en los últimos 3 años ha sido de un 7%. Ya no podemos seguir creciendo a ese ritmo sobre la base de deuda. Ni China crece así. No, y sobre todo un crecimiento empujado por el financiamiento. El gobierno tiene que hacer una reforma fiscal, eso es indispensable, ya el gobierno no puede posponer. Rafael, tenemos el pacto fiscal pendiente, ¿hace cuánto tiempo? 4 años. Ese pacto fiscal debió haberse hecho hace 4 años. Incluso ese pacto fiscal está por ley expresado en la Estrategia Nacional de Desarrollo. ¿Sí? Ese pacto fiscal se ha ido posponiendo. El pacto fiscal no es solamente porque alguna gente le tiene miedo a aumentar impuestos, no, es todo lo contrario. Es que el gobierno reestructure sus gastos, sobre todo. Pero el pacto fiscal implica para el gobierno un apretarse el cinturón, que no está acostumbrado a eso. Apretarse el cinturón, por el lado del gasto. Por el lado de los impuestos, el gobierno tiene que hacer una reforma bastante importante. Aquí el Código Tributario es del año 92 y lo único que ha sido modificado son las tasas. Es decir, se modificaron las tasas del ITEVI, las tasas del ITEVI, se amplió la base de tributación. Se han creado algunas figuras nuevas, como el impuesto a la propiedad inmobiliaria, que ha sido últimamente aplicado, pero hay que hacer una reforma que implica una estructura de impuestos que vaya más a los que tienen riqueza o ingresos y menos a impuestos indirectos. Aquí los impuestos que cobra el gobierno son el ITEVI y los combustibles. Sí, el gobierno cobra lo que es fácil de cobrar. Lo que es fácil de cobrar.
Así es. El gobierno cobra lo que es fácil de cobrar, porque cuando uno va a un supermercado y compra, te aplican el ITEVI y no hay manera de saber. Y aún así, el ITEVI tiene un 40% de evasión. ¿En qué nivel se va del ITEVI? En un 40%. Sí, pero ¿qué parte de los actores del ITEVI evaden? O fundamentalmente el comercio que a la hora de transferir no transfiere el ITEVIS al impuesto interno, se queda con el ITEVIS y se alimenta del ITEVIS. Porque el comercio es un agente de retención. Es un agente de retención, al final es un agente de retención. Entonces, bueno, todo el mundo que va a un negocio a veces le dicen, bueno, te cobro, si me pagan en efectivo, sí, te cobro menos. ¿Por qué? Porque no van a reportar ese ingreso a la dirección. Sí, aquí hay mucho, sobre todo áreas como la ferretería y eso. Por ejemplo, en la ferretería no te venden una funda de cemento con tarjeta de crédito. Yo no sabía eso y tuve que dar 20 minutos de tapón para ir a un cajero a buscar el efectivo. Bueno, eso es el pan nuestro de cada día. Está la economía informal. La economía informal, el comercio informal no cobra ITEVIS. Y si lo cobra en el precio. Hay mucha queja de la informalidad aquí y del peso de la informalidad en elementos como la seguridad social o la capacidad de recaudatoria del gobierno, pero cuando uno ve los salarios que paga el sector empresarial dominicano, tampoco la escala salarial del sector formal se hace atractivo para los trabajadores. ¿Otros países qué han hecho con eso? Mira, el problema de la República Dominicana es que el sector empresarial todavía cree que aumentar salarios es perjudicial para su actividad productiva y trata de manejar la competitividad sobre la base de salarios bajos y no sobre la base de eficiencia y incremento de la productividad. El salario de la República Dominicana es uno de los más bajos de América Latina. Para decirte una cifra, en Guatemala, que es un país de Centroamérica similar al nuestro, pero que ha crecido mucho en los últimos años. El salario está en $373. El salario mínimo. El salario mínimo. En la República Dominicana estamos debatiendo un salario mínimo de $200. En estos días el salario de 9,000 pesos es un salario de $200. Y el salario no puede ser la base del ingreso del sector empresarial. Entonces mucha gente se va a la informalidad. Los trabajos en la informalidad pagan más que los trabajos formales. Eso está estudiado, hay estudios donde muestran que la remuneración por el trabajo informal, incluyendo el trabajo de la gente que no trabaja por un salario, sino por una jornada, ¿sí? Un día, echando días. Ajusteros. Un ajustero puede ganar 400 y 450 pesos diarios en cualquier actividad. Eso no lo paga el sector formal. El sector formal no te paga a ti 15,000 pesos. Yo estaba viendo en Brasil hoy que se anunciaban medidas para que la población incrementara el consumo. Y son medidas, eso fue algo parecido a lo que hizo Obama en algún momento y a lo que hizo Japón, fomentando el consumo para que se moviera la economía. En República Dominicana uno no sabe cómo se mueve la economía cuando ocurre todo lo contrario. Sí, y el hecho de que los salarios sean bajos, de que hay una economía informal tan amplia, eso también disminuye la demanda interna porque tú tienes menos consumidores. Entonces, aumentar el salario no puede verse simplemente como un costo. Hay que verlo también en función de que ese salario va a generar mayor venta en las empresas. El caso dominicano, además, es que la productividad ha ido creciendo en los últimos 15 años y el nivel del salario no ha crecido al ritmo de la productividad. Cuando hay esa diferencia, eso quiere decir que el aumento de la productividad, al único que está beneficiando es al empleador, no al trabajador. Somos una sociedad desigual, pero ¿de qué tamaño es nuestra desigualdad? En la pirámide del ingreso, ¿de qué tamaño es la desigualdad? Bueno, la desigualdad de la República Dominicana, si tú la tomas por la estructura del ingreso, nosotros tenemos un 32% de la población que está en el quintil más bajo. El quintil, digamos esa pirámide dividida en 5 quintiles.
El 32% está en el nivel más bajo. La tercera parte de la población. La tercera parte de la población. ¿Y ese quintil más bajo, cuál es el nivel de ingreso estimado? $2 por día. $2 por día, $60 al mes. $60. Suerte que no son pobres. La tercera parte de la población son 3,5 millones de personas. 3,5 millones de personas que viven con menos de $2 diarios. Ahora, esa pobreza también está medida no solamente por el nivel de ingreso. Si tú a esa pobreza por el nivel de ingreso le incluyes otros factores, que es lo que llamamos la pobreza multidimensional, que son, por ejemplo, acceso al agua potable, acceso Todavía el 50% de los dominicanos no tiene agua con grifo en su casa. Entonces tú vas a subir ese nivel de pobreza sobre un 40-45%. Eso se va a ir expresando ya el sector, digamos, en los demás quintiles, el sector superior de la población es menos de un 5% el que está en el quintil más alto, es decir... ¿Y esos son los que van a comprar en dólares a los centros comerciales que nada más venden en dólares? Estamos hablando de 500,000 personas que están en el quintil más alto. Entonces hay que tratar en la República Dominicana, y eso es la única forma en que el crecimiento provoca bienestar, es creando una clase media mucho más amplia. No estamos diciendo que tú vas a aumentar el porcentaje de los que están arriba. Eso siempre va a ser una élite, pocos en todas partes del mundo, pero tratar de que esa base tan amplia, de que 1/3 de la población, y si añades otros factores, más del 40% de la población esté en condiciones que no son propiamente de sectores medios, entonces tú vas a tener una economía con un alto crecimiento, pero que ese crecimiento no genera bienestar en la población. Y ese es el gran reto de los gobiernos, porque eso es una función pública, eso tiene que manejarse con políticas públicas. El sector empresarial fundamentalmente quiere ganar dinero. Claro. Y eso es... Yo soy empresario, yo gano dinero. No, yo meto mi cuarto para ganar. Para ganar. Mi problema no es si esta estructura está bien distribuida o no está bien distribuida. No puede pensarse. Obviamente, el sector empresarial tiene conciencia de que a la medida en que hay menos situación de desigualdad, eso genera más estabilidad de la economía. Pero no es su función. Es una función de políticas públicas, y eso es lo que hay que tratar en la República Dominicana, de buscar una manera de que el crecimiento no sea exclusivamente para un pequeño grupo de personas. Pues muchísimas gracias a Rafael Espinal, bastante transparente y clara su exposición. Usted que dice, hay mucho contenido en Enfoque Matinal.